Por favor, a nuestro estudio bíblico en el libro de Hechos. Me da gusto verte, Gabriel. Dios te bendiga. Qué bendición tenerte aquí. Una vez más, Hechos capítulo 4, por favor. Voy a dar lectura del versículo 13 en adelante. Hechos capítulo 4, versículo 13. Yo leo, por favor, ustedes escuchen. Pueden permanecer en su lugar mientras yo leo, pero con reverencia, por favor, escuchen la palabra de Dios. Dice así: Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Señor, una vez más te ruego que me des de tu Santo Espíritu, me llenes de él para poder predicar tu palabra. Señor, para ello te quiero rogar que me quites de en medio para yo no estorbar con mis pensamientos, con mis ideas, Señor, sino sé tú usando tu hermosa palabra, Señor, para provecho de nosotros. Tú conoces las cargas, las luchas, los anhelos, los deseos que cada uno de nosotros tenemos. Señor, en tus manos nos encomendamos, rogando bendigas y también, Señor, añadas a más hermanos y más hermanos que puedan venir a congregarse a la iglesia aquí, Señor, amando tus atrios, estando aquí en este lugar que para nosotros es un resguardo, es una bendición. Es la iglesia, Señor, que tú nos has dado. Bendícenos, Señor, y habla nuestras vidas, te lo ruego, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos todavía en este segundo mensaje que el apóstol Pedro está dando. Pedro está enfrentándose ante aquellos que eran los gobernantes, los ancianos y los escribas, y la familia de la familia del sumo sacerdote, según el versículo número 5 y versículo número 6 de este mismo capítulo. En este mismo sentir vemos a cómo Pedro, según el versículo número 8, dice que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Qué tremendo debió haber sido la manera en la cual Pedro, lleno del Espíritu Santo, va a ser confrontado con aquellos que en este caso eran aquellos gobernadores o gobernantes, aquellos ancianos, aquellos que conocían la ley, la palabra de Dios sin lugar a dudas. Y Pedro está anunciando, y la semana pasada veíamos el versículo 12 y 13 donde cita la Escritura que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Eso es lo que veíamos la semana pasada, cómo Pedro está predicando, cómo está anunciando que en ningún otro nombre hay salvación. Veíamos acerca de las religiones, que ninguna religión puede llevarnos al cielo, porque hay un solo camino para ir al cielo, y ese es Jesucristo. Y Pedro está predicando esto, está anunciando esto, y versículo 13, donde enfocaremos también nuestro estudio, dice que entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Ahora, está aquí el pueblo observando cómo Pedro está predicando.
La palabra denuedo quiere decir, es la palabra griega, parresía, que quiere decir una osadía, una confianza, estar sin temor, estar con valor. Y Pedro era alguien que en el lugar donde estaba, ante las personas que estaban, muchos tal vez hubiéramos dudado de dar el mensaje como Pedro lo dio, de la manera en la cual está diciendo. Porque si usted y yo recordamos, las semanas pasadas les decía que Pedro les está diciendo: ustedes lo mataron, ustedes hicieron esto, y les está hablando de manera directa, de manera clara, de manera, como dice aquí la palabra de Dios, con denuedo, que quiere decir de una manera osada, él lleno de confianza, sin temor de lo que van a decir o van a pensar, y con valor para poder anunciar el mensaje. Hermanos, una de las cosas que necesitamos en nuestro tiempo es predicadores y hermanos y hermanas que hablemos la palabra de Dios con denuedo, es decir, sin temor a lo que vaya a pensar la familia, porque a veces nosotros nos intimidamos cuando tenemos la oportunidad de poder testificarle, no sé, a alguien que pudiera ser un arquitecto, un ingeniero, una persona con estudios, una persona que es maestro, que es alguien importante aquí en el mundo, y tal vez nosotros pudiéramos tener un poco de temor y decimos: no, pues yo creo que no va a aceptar a Cristo por esto y por lo otro. Y lo que Dios busca, amados hermanos, es personas llenas del Espíritu Santo, que podamos anunciar el mensaje de Dios de manera con valor, con osadía, sin temor. Y hermanos, debemos confiar en el mensaje del Señor. Pedro está anunciando esto y dice que era tan notorio la manera en la cual él estaba predicando juntamente con Juan, que dice la Escritura que el pueblo, dice el versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Estas personas estaban viendo a Pedro y a Juan, sabiendo quién era Pedro, sabiendo quién era Juan, sabiendo que ellos eran varones galileos, que eran simplemente unos pescadores que habían sido seguidores de Jesús, y ellos sabían que ellos no tenían letras, no tenían estudios, no habían ido a la universidad, no habían estudiado a los pies ni siquiera de Gamaliel o de alguno de los maestros de la ley. Y sabía todo el pueblo eso, los sumos sacerdotes lo conocían, sabían su manera de ser, de hablar. Y dice la Escritura que cuando el pueblo, los líderes, vieron el denuedo de Pedro, se quedaron asombrados, porque en el contexto dice que entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaba el pueblo. Ahora estamos hablando de que no tan solamente esto es el pueblo quien se está maravillando. Estamos hablando de los doctores de la ley, estamos hablando de los gobernantes, de los ancianos, de los escribas, porque en el versículo 5 dice que aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Ahora, Pedro está predicando de una manera osada, sin miedo, valiente. Ese es el denuedo, con confianza, sin temor. Mire hermano, yo creo, y yo cuando estaba estudiando esto, yo me arrodillé ahí en mi oficina y le dije al Señor: Señor, dame denuedo, mire, a veces nosotros como seres humanos tenemos temor de decir la verdad. ¿A poco no? A veces vamos, no sé, a tocar puertas y estamos ahí en la puerta y casi estamos: Señor, que no abran, Señor, que no abran, Señor, que no abran, porque da cierto temor, da miedo que la gente nos rechace, da miedo que la gente nos diga: váyanse de acá, ustedes no tienen nada que hacer, y nos den una barrida y trapeada de esa manera. Y a veces, hermanos, da miedo. A veces nos sentimos tan incompetentes, a veces nos sentimos tal vez que no sabemos cómo dar el mensaje. Pero hermano, lo que necesitamos usted y yo es tener el denuedo que Dios puede darle. Y debemos saber algo: eso es algo que Dios da, que Dios otorga. ¿Cómo sabemos que viene de Dios? Bueno, el versículo 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos puede dar esa valentía para anunciar. Ahora, pensemos tantito en Pedro.
Pedro era valiente. Bueno, su valentía no era en él. No. Hace algunas semanas atrás, en el contexto de esto, Pedro había estado ahí en el patio del sumo sacerdote, y se acuerdan que lo señalaron y le dijeron: hey, este no es el que estaba con el Señor. Sí, habla como... ¿Y qué hizo Pedro? ¿Fue valiente o fue cobarde? Se acobardó. Y él dijo: no. Y empezó hasta a maldecir. Él estaba en su carne, él estaba en su confianza, él estaba en sus fuerzas. Y déjeme decirle algo: cuando alguien hace las cosas en su fuerza, no va a tener el denuedo que viene de Dios. Nos vamos a acobardar. Por eso, hermanos, es que ustedes, les ruego, oren por mí como pastor, que tenga denuedo de anunciar el mensaje de Dios. Mire, a veces yo he tenido, no es que sea un predicador con mucha experiencia, pero a veces hay predicadores más jóvenes que yo, o alumnos que tengo en institutos bíblicos, que vienen y me preguntan. Ahorita tengo el privilegio de dar clases a varios pastores, y a veces me hacen preguntas. Me dicen: oiga, esto y esto y aquello. Y una de las cosas que suele suceder en la vida, yo creo, de todo predicador, es que a veces nos da miedo hablar la verdad. Porque a veces decimos: bueno, si digo eso, se va a enojar los hermanos. O tenemos temor. ¿Por qué? Porque miren, en un grupo como este, aquí hay muchas opiniones y pensamientos de muchos aspectos. Si tan solamente hablásemos, por ejemplo, no sé, un tema, el diezmo. En un grupo de 100 personas va a haber hermanos que creen y hermanos que no creen. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Bueno, supongamos que este grupo, a ver, ¿ustedes creen o no creen? Bueno, supongamos que uno cree y uno no cree. Y yo diga: bueno, pero aquí están los hermanos y ayudan y esto y lo otro, o algún tema cualquiera que sea este. Y si yo tengo temor de anunciar el mensaje de Dios, yo sería un cobarde. Y déjeme decirle, en muchas ocasiones yo creo que he sido un cobarde. Usted debe orar para que Dios conceda a los predicadores tener el denuedo de Dios. Es decir, la valentía. Acuérdese, la palabra denuedo significa, es la palabra griega parresía, que significa osadía, confianza, sin miedo y con valor. Ahora, déjeme decirle algo: esto no quiere decir que yo debo ser grosero, no quiere decir que yo debo tomar mis ideas, no quiere decir que yo debo hacer lo que yo quiero solamente por mi posición. Debe ser basado en la Escritura, pero debe ser con denuedo. Ore para que Dios nos conceda pastores con denuedo. Un pastor allá en Texas, que es muy conocido y tiene una iglesia de las más grandes allá en Estados Unidos, una de las cosas por las cuales yo lo conozco a él es porque él tiene temor de hablar. A él lo entrevistan en muchos noticieros en Estados Unidos y en cadenas, en revistas y en todo eso, y a veces le preguntan: ¿sabes qué? ¿Qué opinas? ¿Cristo es el único medio para poder ir al cielo? Y él, siendo pastor, dice a veces: pues sí, pero... ¿Por qué? Porque tener cámaras, tener un montón de gente enfrente de uno, mire, hermano, a veces da miedo. Usted, hermano, y yo debemos ser personas con denuedo, llenos del Espíritu Santo para hablar lo que Dios quiere anunciar. Y hermano, a veces debemos confrontar a alguien con el pecado y debemos decirle, así como Juan el Bautista, otro hombre lleno de denuedo, que le decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. ¿Por qué causa murió Juan el Bautista? Por eso. Pero algo que tuvo Juan el Bautista fue denuedo, valentía. Él tenía que anunciar y lo anunciaba y lo decía y le costó la vida.
denuedo. Ahora Pedro, están viéndolo, tiene denuedo, él está lleno del Espíritu Santo. Y dice versículo número 13, continúa, que entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Y miren lo siguiente. Dice que les reconocían que habían estado con Jesús. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y vemos la razón por la cual a los cristianos se les llamó de esa manera por primera vez en Antioquía, fue precisamente porque su andar, su caminar y su manera de vivir era como Cristo. Si fuéramos nosotros, o más bien, si yo como pastor fuera allí con tus vecinos y yo les preguntara y tocara ahí la puerta de su vecino, oiga, fíjense que yo soy pastor de esta familia que está aquí, que vive aquí al lado suyo. Quiero preguntarle cómo se comportan. Tal vez uno que otro vecino diría: ¿a poco estos son hermanos? Pero pues si se andan gritando, azota la puerta, le grita, no dice groserías, pero levanta la voz así. Mira, hermano, aquí las personas reconocieron que habían estado Pedro y Juan con Jesús. Yo creo que todos los que están alrededor de nosotros deben saber, a través de nuestra conducta, de nuestras acciones diarias, de nuestra manera de hablar, de conducirnos, de tratar a los demás, deben reconocer que nosotros hemos estado con Jesús. Por eso, hermano, es importante que tú tengas la meta de leer la Biblia. Estar con Jesús en aquellos tiempos implicaba el hecho de que ellos sí estuvieron cerca de 3 años con el Señor y aprendieron su hablar, su conducta, sus enseñanzas, todo esto. Ahora, usted y yo no estamos en esos tiempos bíblicos, pero cuando usted y yo venimos a la palabra de Dios y leemos la palabra de Dios, eso debe hacer un cambio en nuestras vidas. La luz de Cristo debe resplandecer y nosotros somos ahora embajadores en el nombre del Señor. Usted y yo somos la luz del mundo, debemos reflejar la gloria del Señor con nuestra conducta, con nuestras palabras, con nuestra manera de tratar a la esposa al esposo, los esposos a los hijos, la manera de tratar a las personas alrededor. Debe haber cambios en nosotros y déjeme decirle algo, la gente debe darse cuenta que hemos estado con Jesús. Yo le pregunto, hermano, la gente alrededor suyo se da cuenta y dice: estos son cristianos y son buenos cristianos. La gente debería de ver eso en nosotros. Eso debería de ser una realidad en nuestras vidas. Es imposible estar con Jesús y no reflejar su carácter, su ternura, su amor. Cada uno de nosotros como creyentes deberíamos de reflejar a Cristo en nuestra vida. Tenemos un ejemplo de esto en el libro de Éxodo, capítulo número 34, por favor. Un texto muy conocido. En Éxodo 34, en el versículo número 27 al 30, dice la palabra de Dios lo siguiente. Éxodo 34, estamos hablando de Moisés cuando sube a traer las tablas de la ley. Y dijo Jehová a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Aquí vemos a Moisés cómo está en la presencia de Dios, y dice la Escritura que él pasó ¿cuántos días? 40 días. 40 días. No había nadie más sino Moisés y Dios. Ahora, note por favor, versículo 29. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte,
¿No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios? ¿Qué pasó con Moisés? Está 40 días, 40 noches ayunando cerca de la presencia de Dios, y cuando él desciende para con el pueblo, su rostro resplandecía. Es que, hermano, esto es una manera de poder nosotros entender que es imposible que para nosotros como cristianos leas la Biblia, pases tiempo en oración, estés cerca del Señor y no cambie tu carácter, no cambie tu relación con los demás. Mire, hermano, en otras palabras y de manera sencilla, si usted dice, pastor, yo no puedo cambiar mi carácter, yo soy bien enojón, o soy bien resentido, o soy bien así, o bien así, y no puedo cambiar, pastor, ¿cómo le hago? Debes estar más cerca de Dios. Esa es la clave. No vas a poder cambiar contigo por ti mismo. Necesitas estar cerca de Dios. Déjenme darles un consejo. Tienes hijos que son rebeldes y están batallando en su carácter, y a lo mejor, no sé, un niño que está cambiando a la adolescencia y está ya como que ya no la entiendes y todo eso. Mira, ponlo o ponla a leer la Biblia, que lea la Biblia, que lea, y lee con él, lee con ella. Porque, ¿sabes? Tú no vas a poder cambiar el carácter de él o de ella. El único que tiene poder, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salmo 19. Es Dios, es ese momento. Yo te aseguro que si tú pasas tiempo en oración, pasas tiempo en lectura bíblica, si aún así chocamos, ¿a poco no? Mire, a mi esposa y yo leemos y oramos, pero a veces nos molestamos. Ahora imagínense, si yo no leo, si yo no oro, si yo no paso tiempo cerca de Dios, si nosotros no buscamos al Señor, vas a chocar más fuerte. Necesitas estar cerca de Dios. Deja que Dios moldee tu vida. Permite que Dios vaya cambiando en ti. ¿Por qué? Porque déjame recordarte que a veces tenemos un corazón duro. Están estas personas quienes eran, insisto, que estos eran no cualquier persona, sino eran precisamente los gobernantes, los ancianos y los escribas, los más conocedores. Están viendo el denuedo de Pedro y después dicen, los reconocemos que estos han estado con Jesús. Hermano, pasa tiempo con Jesús. Pasa tiempo con el Señor. Lee la Biblia. Si ya te atrasaste, ahorita, mira, ahorita todavía alcanzas a recuperarte. Es difícil cuando ya vamos en octubre y ya llevas como 12 libros atrás. Ahorita que todavía algunos ya terminamos Génesis. Estamos tal vez por terminar Génesis, o si estás en Job o donde quiera que estés leyendo la Biblia. Échale y avanza. Necesitas estar con Cristo. ¿Sabes que el testimonio habla más que las palabras? Especialmente en la familia. Cuando un esposo ve el carácter de la esposa cambiado, el carácter de los hijos. Ahora, ninguno de nosotros somos perfectos. Tenemos errores, batallamos, todos. Por eso necesitamos estar cerca del Señor. Moisés subió 40 días, descendió y su rostro era diferente y la gente se admiraba. Y ahí la gente prácticamente quería verlo a él como un Dios. Nosotros no buscamos la gloria de nosotros. Y déjeme decirle algo, el resplandor era algo propio de Moisés. No, era el reflejo de la gloria de Dios.
Déjeme darle un texto más ahí en el libro de Corintios, por favor. Y como no anoté si es primera o segunda, primero voy a ver en primera. Creo que es en segunda a los Corintios. Sí, segunda a los Corintios, capítulo 3, por favor. Dice la Escritura, versículo 1: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios quiere usar nuestra vida para testimonio de los demás. Un himno que cantamos se titula Que en mí puedan ver a Jesús. Debo yo reflejar el carácter del Señor. Muchas veces que a mí me piden consejo, especialmente niños y jóvenes, yo les pregunto, ¿qué haría Cristo en tu lugar? Solo piensa eso, ¿qué haría Cristo en tu lugar? Y es bueno, hermano, que usted y yo, cuando vayamos a tomar una decisión o cómo vamos a reaccionar a alguna situación, pensemos cómo reaccionaría Cristo. ¿Qué es lo que Él haría? ¿Qué Él diría? ¿Cómo reaccionaría? Nosotros somos cartas del Señor, expedidas no con tinta, sino con el Espíritu Santo, escritas no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y dice la Escritura, leídas por todos los hombres. ¿A poco no se escucha muchas veces? Pues mi vecino es bien grosero, y eso que es cristiano. Nunca vas a oír que digan, no, pues este es bien grosero, y eso que es católico. ¿Verdad? Eso no se oye. ¿Por qué? Porque todas las personas esperan de nosotros como cristianos que casi flotemos. Pero cuando nos conocen, se dan cuenta y dicen, pues los cristianos no. Hermano, somos cartas del Señor. Debemos reflejar a Cristo. La gente vio, y dice la Escritura, y les reconocieron que habían estado con Jesús. La gente reconoce que tú pasas tiempo con el Señor. La gente sabe, esta muchacha, este hombre, esta mujer son cristianos. Pedro está predicando. Continúo, versículo número 14 en Hechos 4, por favor. Hechos 4, dice que viendo al hombre que había sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Es decir, a través del milagro que se había hecho, pues no tenían algo en lo cual ellos pudieran luchar, en lo cual ellos pudieran pelear, en lo cual ellos pudieran debatir. Ellos estaban acorralados, no podían castigar a los apóstoles, ni tampoco podían negar lo que se había hecho. Estaban ahí acorralados por la misma gente. Dice que viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. Ahí vemos ya al grupo de los ancianos que está conferenciando entre sí, es decir, se reunieron y están ellos discutiendo, qué es lo que van a hacer, porque una señal grande se ha hecho. El versículo 16 dice, y diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar.
Era inefable, era algo innegable el hecho que el milagro se había efectuado. Entonces dice la Escritura, versículo 17: sin embargo, para que no se divulgue entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ellos están conferenciando entre sí y llegan a una conclusión y dicen: bueno, no podemos castigarlos, no podemos negar lo que han hecho. ¿Sabes qué? Lo único que podemos hacer es decirles o pedirles o intimidarles para que no hablen en el nombre de Jesús. Yo creo que eso es lo que el diablo hace constantemente. Él busca que las iglesias no hablemos del Señor. Y Él lo consigue. Muchos de nosotros no hablamos de Jesús como deberíamos de hablar de Jesús a las demás personas. El diablo sigue conferenciando para traernos temor, para decir: no hables, te van a hacer burlas, se van a burlar de ti, te van a negar, te va a hacer esto, va a hacer lo otro, te van a correr del trabajo, va a pasar esto, tu familia te va a negar, y sigue eso hasta nuestros días. Entonces el pueblo, los ancianos les amenazaron para que no hablasen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ahora veamos tantito, y entendiendo todo lo que sucede en el libro de Hechos más adelante, ¿qué hubiera pasado si Pedro y Juan hubiesen obedecido por causa del temor esto que los gobernantes le estaban diciendo? Cuando nosotros vemos el libro de Hechos de los apóstoles, vamos a ver que los apóstoles fueron tremendos en predicar. Y ellos anunciaron el mensaje. Pablo le dijo a Timoteo: predica a tiempo y fuera de tiempo. Timoteo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué hubiera pasado si Pedro y Juan, después de haber visto las maravillas del Señor y haber hecho ese milagro, Dios a través de ellos, y estos les intimidan para que no hablen, y ellos hubieran dicho: ¿sabes qué? Pues sabes qué, yo no quiero meterme en problemas, yo no quiero que me metan a la cárcel, ya mataron al Señor, y hubieran pensado en eso. Gran parte de la obra que vemos en el Nuevo Testamento no se hubiera llevado a cabo. Hermano, hay muchas cosas que Dios no ha llevado a cabo por causa de nuestro temor, por causa de que nosotros no hemos sido valientes para predicar el Evangelio. Entonces, versículo 18: llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero miren la respuesta de estos dos tremendos varones. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad. Ahora, ¿a quién le están diciendo esto? Juzgad. Pues está ahí el Sanedrín, aquellos que tienen la responsabilidad de juzgar. ¿Y qué tenían que juzgar ellos? ¿Las cosas civiles? No, las cosas en cuanto a la ley de Dios. Está Pedro anunciando y está diciendo: ustedes mataron al autor de la vida, y está predicándoles, está anunciando el mensaje de Dios, y ellos le dicen: ¿sabes qué? No hables más en ese nombre. Y Pedro les dice, entre ellos les respondieron: juzgad. Se suponía que ellos tenían que juzgar con justo juicio. Si alguien tenía la autoridad o la responsabilidad de poder juzgar, eran estos hombres. Pedro apela al propio juicio de ellos, pues se suponía que ellos deberían tener un justo juicio. Y les dice: juzgad. Juzgad si es justo delante de Dios. Personas religiosas, les dice: ustedes juzguen. Juzguen delante de Dios. Si es delante de Dios obedecer a vosotros,
antes que a Dios. Es decir, Pedro sabía que el mensaje que estaba dando era el mensaje de Dios. Él sabía que eran las llaves que el Señor le había dicho ahí en Mateo 16, cuando el Señor le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino. Esas llaves era la predicación de la palabra de Dios, y Pedro sabía eso, sabía que el mensaje era el mensaje de Dios, era el mensaje que la gente necesitaba, y Pedro está anunciando y le dice: juzguen ustedes, yo necesito hablar. Es más, lo deja más claro en el versículo 20, donde dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermano, Dios nos dé ese deseo de poder anunciar y decir: yo no puedo dejar de decir lo que Cristo hizo por mí. Que Cristo me salvó, me rescató, y a pesar de que yo era un vil pecador, el Señor se entregó por mí en una sustitución por el pecado, en una redención por mis pecados. Yo no puedo dejar de oír, de anunciar lo que he visto y lo que he oído. Ahora, los apóstoles habían visto la gloria del Señor. Los apóstoles, especialmente Pedro y Juan, que eran del círculo más cercano en el Señor, cuando vieron la transfiguración, cuando vieron la resurrección de aquella niña, y aquellos aspectos que ellos mismos fueron a preparar la Pascua, y aquellos momentos especiales que ellos pudieron tener, ellos habían visto las maravillas del Señor, y no nada más visto, porque habían oído. Ellos escucharon el mensaje del Sermón del Monte, escucharon las bienaventuranzas, escucharon las enseñanzas del Señor. Hermano, mira, usted y yo, aunque ciertamente físicamente no hemos visto al Señor, sí lo hemos visto y sí lo hemos escuchado. Y hermano, nosotros no debemos callar. No debemos nosotros tener temor de anunciar el glorioso mensaje, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dios nos dé cristianos así, que en la escuela, en tu trabajo, con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos, tú digas: yo no puedo dejar de decir lo que he visto y lo que he oído. Yo quiero anunciarles del amor de Cristo. Quiero decirles cómo Cristo me salvó. Cantamos un himno que dice: que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui. Me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. Mira, hermano, el Señor hizo todo por nosotros. Debemos anunciar, debemos predicar. Hermano, te animo que busques predicarle a alguien. Tú has escuchado, has visto la gloria de Dios, manifiéstala a los demás. Qué triste es que muchos familiares de nosotros como cristianos, van rumbo al infierno, y nosotros hemos callado. ¿Te acuerdas de aquellos leprosos allá en el Antiguo Testamento, cuando vienen, estos leprosos que después de que Dios hace un milagro, y el pueblo que los tenía sitiada la ciudad va y huye y todo eso, y después de que estos leprosos ven cómo habían quedado todo, ellos dijeron: no es bueno que callemos, no es bueno que callemos. Hermano, nosotros como cristianos no es bueno que callemos. Tenemos a un Dios grande y tenemos un mensaje grande. El escritor a Hebreos dijo: tenemos una salvación tan grande, tan grande. Por eso no podemos callar, debemos anunciar, debemos predicar. Termino, versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Hermano, es que predicar, anunciar, ver las maravillas de Dios, el pueblo, la gente va a glorificar a Dios. Va a glorificar a Dios. La gente se da cuenta. Mira, debe ser normal en la vida de nosotros como cristianos que personas que no son salvas vengan a nosotros y nos digan: oiga,
por favor, le pido que ore por mi familiar, por mi hijo, por eso. Ustedes que están más cerquita de Diosito. Así nos dicen. Y no es que nosotros seamos mejores que nadie, pero la gente debe aprender a glorificar a Dios cuando nos ve a nosotros viviendo una vida realmente como cristianos. Pedro y Juan, personas del vulgo, sin estudios, hablaron con denuedo, y en eso el nombre de Dios fue glorificado. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor, cada uno de nosotros necesitamos de tu presencia, de ti, de tu amor, de tu gracia. Ayúdanos a reflejar a Cristo. Ayúdanos, necesitamos de ti. Ayúdanos a leer tu palabra. Ayúdanos a buscar tu rostro. Señor, a pasar tiempo como Moisés, Señor, iba al monte y oraba y pedía y pasaba tiempo contigo. Ayúdanos a tener un devocional personal. Si vamos atrasados ya en nuestra lectura bíblica, ayúdanos, Señor, a esforzarnos a buscar tu nombre. Ruego, Señor, que tu bendición sea sobre nosotros, que nos ayudes y nos lleves con tu bendición. Bendice las actividades que cada uno de nosotros tenemos y llévanos con bien a casa. En Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Si me ayudan los varones, vamos a mover las bancas brevemente. Vamos a poner dos hileras. Va a ser creo que rápido si entre todos nos apuramos. Gracias, hermanos. También salúdense unos a otros. Saluden a Gabriel también, que está aquí con nosotros, y a cada uno de ustedes. Dios les bendiga.